Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido continuar con mis análisis de videojuegos de Game Boy Advance, además de que recientemente se anunció el servicio de juegos de dicha consola para Nintendo Switch, así que puede ser buen momento para recordar varios videojuegos retro del GBA. Así que en esta ocasión revisaré Black Belt Challenge, desarrollado por el equipo de Fórmula, quienes tenían bastante experiencia en Game Boy Advance y Game Boy Color. Este juego tiene una historia sencilla y directa para informarnos sobre el por qué varios y coloridos personajes se están desmadrando. Sucede que existe un antiguo libro al cual le faltan varias páginas que están distribuidas por todos lados y las poseen algunos luchadores muy hábiles. Así que tendremos que, usando a uno de estos luchadores, pelear para conseguir todas las páginas y podrán lograr sus objetivos personales, tanto buenos como malos. El primer detalle del gameplay de este juego es que en resumen es notablemente tradicional en cuanto a su sistema de peleas, teniendo un puñetazo y una patada que se usan con los botones A y B, junto con un puñetazo fuerte y una patada fuerte que se usan con los gatillos de la Game Boy Advance. Realizando combinaciones de botones se puede realizar combos o presionándolos al mismo tiempo y orden se puede hacer habilidades especiales. Hasta aquí el juego mantiene un estándar básico de los juegos de peleas, pero su añadido especial es el llamado Super Uppercut, un golpe que literalmente manda al enemigo al cielo y que puede ejecutarse al aplastar el botón direccional hacia abajo y los dos gatillos de la consola. Pero antes de realizarlo deben darse cuenta de la barra que está en la parte inferior de la pantalla. Esta barra tiene una sucesión de botones o golpes que van apareciendo mientras más golpes conectemos en nuestro oponente. Sucede que al realizar el Super Uppercut debemos aplastar la misma sucesión de botones que habían aparecido en la mencionada barra. De esta forma podremos realizar un super ataque de combos sumamente devastadores. Pero claro, si tenemos una excelente memoria podremos realizar eficazmente este ataque final. Sumado al tipo de gameplay, el juego cuenta con una decente cantidad de luchadores, siendo 10 en total, más o menos, ya que existen algunos secretos. Estos luchadores poseen movimientos especiales algo similares en su ejecución, pero diferentes visualmente. Y si hablamos de su carácter visual, los luchadores son notablemente reconocibles y bastante carismáticos. Desde una chica pirata pasando por una viajera que lleva una maleta más misteriosa que la maleta de Pulp Fiction, un pseudo Ryu militar, una chica holandesa que lanza tulipanes y queso, un corp de la muerte de Warhammer 40.000, un caballero del zodiaco fusionado con Power Ranger, hasta un set llamado Balbora, que es un trompo, un alien, una deidad, un robot. Y por cierto, Balbora se ha vuelto mi main en este juego. Creo que me gusta por lo raro que es y por su curioso final en el modo arcade. Hablando de modos, este juego tiene varios clásicos de su género, como un modo historia o un entrenamiento, pero también añade un modo de retos. Personalmente, este me ha parecido el modo más entretenido y que puede ser muy disfrutable para los fanáticos de los videojuegos de peleas. En este modo debemos cumplir un reto específico que se nos explica en un texto antes de elegir el reto, siendo que a veces deben solo realizar un golpe fuerte y uno ligero, hasta hacer combos y habilidades en un orden muy específico contra un oponente muy complicado. Al lograr vencer uno de estos retos, obtendremos monedas, las cuales sirven para comprar algunas cosillas interesantes para completar el juego al 100%, como un catálogo de arte conceptual bastante interesante.
Ya que el juego es muy corto y no quiero desvelar demasiado, iré concluyendo. Black Belt Challenge es un interesante juego para el catálogo de Game Boy Advance, colocando un juego de peleas de su tiempo en una consola portátil y otorgando una experiencia bastante decente para su género. Su apartado artístico es bastante atractivo y se siente que hubo un muy buen trabajo para implementar dichas características dentro de las capacidades de la Game Boy Advance. En conclusión, este videojuego cumple en ser un buen juego de peleas a pesar de que algunas cosillas son muy sencillas para su género, pero esto le da cierta apertura para que se adapte a la portabilidad de su consola, haciendo que tengamos enfrentamientos cortos, frenéticos y divertidos. Además, entre sus opciones posee un sistema de dificultad, aunque siento que casi todas las dificultades son bastante sencillas, por lo cual es un juego de peleas disfrutable para todo público. Pero si quieren un verdadero reto, intenten colocar el juego en su máxima dificultad. Entre la penúltima y última dificultad me di cuenta que hay una barrera bastante considerable, por lo cual deben dominar muy bien todas las mecánicas del juego para luchar correctamente en esta dificultad. Así que sí, recomiendo Black Belt Challenge, y siento que es una experiencia que calza muy bien con todo tipo de jugadores, y es algo que puede ser curioso e interesante de probar si son expertos en el género de juego de peleas. Si les gustó este video, les invito a dejar sus likes, comentarios, compartidas y suscripciones si no lo han hecho, que todo eso me ayudará a darle un tremendo super uppercut al algoritmo de esta plataforma de videos. Y si desean apoyarme aún más con este proyecto de creación de contenido, les invito a seguirme en la plataforma Púrpura, donde hago streams de videojuegos indie, o apoyarme desde con $1 en Patreon. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: recuerden que un queso holandés lanzado como un proyectil directo a la cara puede ser más eficiente que un puñetazo bien encajado. ¡Nos vemos!